Visión País, construyendo ciudadanía, 9ª temporada. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país, con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar y compartir con ustedes la legalidad de la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Las últimas decisiones que adoptó el CONES han sido, bastante cuestionadas esas decisiones, sobre todo desde el punto de vista legal. Algunos juristas han cuestionado duramente justamente esas decisiones del CONES por no enmarcarse dentro de las disposiciones legales. Incluso la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala constitucional, había otorgado la medida cautelar a 6 universidades que recurrieron contra una de las resoluciones del CONES, resolución temida, por cierto, ya en el ámbito sobre todo en el ámbito universitario. Me estoy refiriendo a la resolución 166, donde aparece una figura bastante rara. Estaremos hablando en detalles de esa figura creada por el CONES y cuestionada, reitero, por muchos abogados porque dicen que no tiene un sustento legal esa figura que el CONES creó a través de la resolución 166. Lo cierto y lo concreto de todas esas decisiones de este órgano rector de la educación superior, que es el CONES, ha dejado a miles de estudiantes en la calle y a otros tantos terminaron en las universidades de los miembros del CONES. Por tanto, hoy el CONES está en el ojo de la tormenta, por lo menos en el ámbito universitario, y nosotros queremos poner en perspectiva esas decisiones para poder ver qué está dentro de la legalidad y qué de esas decisiones no se ajustan a las disposiciones constitucionales y legales. Nos acompañan hoy en Visión País 2 conocedores de las leyes educativas y particularmente de la educación superior. Saludamos al doctor Horacio Galeano Perrone, ex ministro de Educación. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Francisco, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y también saludo para los panelistas. Saludamos también a otro gran conocedor de las leyes educativas, el doctor Víctor Pavón, asesor de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas. Muy buenas noches, doctor Pavón, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Juan Pablo. Y un placer tenerles a nuestros invitados. Francisco, buenas noches. También Juan Pablo. A nuestros invitados, por supuesto, Karina, y a toda la teleaudiencia en este domingo de noche. Bien, decíamos, la legalidad de la gestión del CONES. Por cierto, hay resoluciones que ha emitido este órgano rector que ni está en la ley de educación superior y menos en otras disposiciones legales. Entonces, la pregunta hoy que muchos nos formulamos, ¿de quién depende el Consejo Nacional de Educación Superior? O si queremos utilizar otros términos, ¿a quién rinde cuenta el CONES? Vale decir, si el CONES viola la ley, pues ¿quién le sanciona al CONES? De todo eso nos ocuparemos durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Nos formulamos la pregunta respecto de las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior, sobre todo en el marco de la legalidad. ¿Y por qué nos formulamos esta pregunta? Y sencillamente porque el CONES es un órgano administrativo y en tanto y en cuanto órgano administrativo, su actuación, sus decisiones tienen que enmarcarse dentro de lo que establecen, obviamente, las disposiciones legales y normativas. Y hay una resolución, la número 166, que últimamente ha servido al CONES como argumento para clausurar carreras e incluso para clausurar filiales,
lo que a su vez produjo todo un problema de carácter social, porque el caso de la Universidad Autónoma del Sur, de la noche a la mañana han quedado 10.000 jóvenes en la calle. Muchos de esos jóvenes finalmente después fueron admitidos en universidades de los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, lo que habla muy poco en favor de un organismo como es el Consejo Nacional de Educación Superior, que requiere de un proceso de consolidación, cuyo trabajo es sumamente importante, digamos, como para poder acompañar la gestión de las instituciones de educación superior. Hemos formulado la pregunta, hemos hecho un material, una entrevista a uno de los abogados constitucionalistas más conocidos y respetados de nuestro medio, precisamente en relación con esa resolución 166, y quiero poner eso como punto de referencia para analizar con los invitados como con los panelistas. Me estoy refiriendo a la figura del profesor doctor Juan Carlos Mendonca, abogado constitucionalista, profesor universitario e investigador. Cuando le formulamos la pregunta, ¿cuáles eran las principales objeciones de la resolución 166 respecto de lo que prescribe la Constitución Nacional y respecto de lo que dispone la Ley 4995 de Educación Superior, nos decía lo siguiente el doctor Mendonca? En relación a la inconstitucionalidad planteada contra la resolución 166, hay que decir que los argumentos son muchos. Entendemos que la resolución adolece de muchos defectos que afectan realmente principios constitucionales y también legales, en el sentido de que no está de acuerdo la resolución con la Ley 4995. Principalmente yo creo que lo que está ocurriendo con la resolución 166 es que el CONES ha advertido que la Ley 4995 no le da las atribuciones que el CONES querría tener para realizar un control sobre las universidades. Ocurre que la Ley 4995, entiendo yo, no ha sido diseñada para que el CONES se convierta en un organismo de control permanente de las universidades. No es el gendarme, el sargento de las universidades, sino que el CONES solamente tiene atribución para tomar intervención en relación al funcionamiento de las universidades bajo circunstancias muy graves. Y estas son las circunstancias de la intervención, que están previstas explícitamente en la Ley 4995 y son nada más que 3 incisos que configuran realmente situaciones de extrema gravedad. Lo contrario, permitirle al CONES ejercer una labor de control permanente, ser el gendarme de las universidades, afecta obviamente la autonomía universitaria que está consagrada en la Constitución. Entonces, lo que el CONES ha hecho es introducir una serie de facultades que no le están permitidas por la ley a través de la 166, ¿verdad? De la resolución 166. Entonces, afecta primero la autonomía universitaria, segundo, contradice el texto de la ley 4995 y en ocasiones además afecta el principio de irretroactividad de la ley, porque introduce condiciones en la 166 que no están previstas en la legislación anterior y se aplican de manera retroactiva, por lo tanto. Una de las cosas que se advierte muy claramente en el artículo 29 de la resolución 166 es que amplía las causales de intervención diciendo que cualquier violación de la resolución 166 constituye también una causal de intervención. Y eso desde luego es absolutamente inadmisible, ¿verdad? Porque una resolución no puede ampliar las causas de intervención previstas y establecidas en la misma ley. Entonces, efectivamente, por poner un ejemplo nada más, ¿verdad?, de las numerosas violaciones que yo encuentro en la resolución 166, hay una que establece que la habilitación de las carreras no es suficiente, sino que es necesario además la implementación efectiva, dice. Entonces introduce también aquí un criterio no previsto en la ley. La ley habla solamente de la habilitación de las carreras,
pero la resolución 166 introduce un requisito más, que es la implementación de la carrera. Entonces se tergiversa, digamos, el sentido originario previsto en la ley. Y por otro lado hay una situación de, digamos que una confusión conceptual muy, muy fuerte, muy radical, y es que de acuerdo con la estructura de la resolución 166, pareciera como que es el CONES el que tiene la posibilidad de habilitar las carreras. Y eso es absolutamente falso. La habilitación de la carrera es una facultad exclusiva de la universidad. El artículo 33 de la Ley 49/95, la autonomía de las universidades implica fundamentalmente lo siguiente: inciso B, habilitar carreras de pregrado, grado y programas de posgrado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente ley y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior. Esto quiere decir que la habilitación es una facultad exclusiva de la universidad. Es verdad que necesita una aprobación previa, pero no hay que confundir los actos jurídicos correspondientes a cada una de las entidades. Entonces, la habilitación es de la universidad. La universidad habilita y es parte de su autonomía universitaria, según está dicho, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de que el CONES habilita. El CONES no habilita las carreras. Es la universidad la que habilita. Es verdad que necesita una aprobación previa. Entonces, una vez habilitada la carrera, no hay manera de volver atrás. No hay manera de que el CONES venga y diga esto es incorrecto, porque ya se habilitó la carrera conforme a los requisitos previstos en la ley, no podemos volver hacia atrás. Entonces, ese es uno de los graves defectos que tiene la resolución 166, que hace caso omiso a la habilitación de la carrera, introduciendo un requisito más, que es la implementación efectiva. Y eso es violatorio de la ley y obviamente, como vemos, es violatorio de la autonomía, porque está dicho, ¿verdad? Y la autonomía tiene rango universitario. Qué polémico análisis, por cierto, si confrontamos las decisiones del CONES con esto que desarrolló, digo bien, de manera magistral el doctor Juan Carlos Mendonca, porque justamente por falta de implementación efectiva de las carreras, se clausuraron carreras de varias universidades e incluso una de ellas hasta se decidió su intervención. Doctor Pavón, ¿cuál es su opinión en relación con la resolución 166 del CONES? Personalmente yo he hecho un trabajo para el seminario internacional que realizó la APUP con relación a la ley 4.995 y la resolución 166. Y ciertamente la resolución 166 adolece de varios inconvenientes que pueden y deberían ser subsanados. Pero quiero aclarar acá un punto importante, doctor. Las resoluciones del CONES no se refieren concretamente al problema de la resolución 166, sino que se refiere a aquellas relacionadas al artículo que tengo allí anotado en la ley, ahora no lo tengo a mano, referido a que se tiene, de acuerdo a la ley, 2 años para poder establecer los criterios de legalidad de acuerdo a la ley 4.995. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Que el Consejo de Universidades, según la ley 136, establecía que concretamente las carreras de salud debían tener la autorización del Consejo de Universidades. Y esa autorización, lamentablemente, algunas universidades no las tenían. En consecuencia, y siguiendo a lo que dice la ley 4.995, se tienen que establecer el proceso, en primer lugar, de intervención y, ¿por qué no?, de clausura. O sea, acá hay que diferenciar dos cuestiones, doctor. Hay que ser serios en cuanto a que la ley y la resolución, la ley 4.995 y la resolución 166 requiere de cambios. Pero en cuanto se refiere a las carreras de salud, hay que ser bien serios aquí, porque yo he sido uno de los que colaboré
para el programa de reinserción en el Ministerio de Educación y Cultura, hoy el Ministerio de Educación y Ciencias, y era muy claro. Hay carreras, universidades con carreras de salud e instituciones e institutos que lamentablemente sus clases de práctica las realizaban prácticamente en un periodo de 3 o 4 meses, tomándose la presión entre ellos, no teniendo ni siquiera el permiso o la aprobación en aquel momento del Consejo de Universidades, ni mucho menos, en este caso, de la Ley 4.995. Por lo tanto, hay que saber diferenciar. Yo personalmente estoy de acuerdo que la resolución 166 tiene que ser modificada, así como toda obra humana, y la Ley 4.095 también tiene que ser modificada, pero tenemos que separar aquí las cosas, porque o si no, acá hay una suerte, estamos ante una suerte de confusión y se considera al CONES como un enemigo de la sociedad. Y personalmente tengo que decir que el CONES tendrá muchos inconvenientes presupuestarios, etcétera, pero tenemos que colaborar para mejorar el sistema. Y para mejorar el sistema, en primer lugar, y especialmente aquellas carreras referidas al área de salud, tienen que ser controladas, porque aquí estamos ante un tema no solamente de medicina, sino que de derecho humano esencial. Pero no, hay personas... pero una cosa, quiero volver sobre eso. Antes quisiera escucharle al doctor Galeano Perrone, doctor Pavón, pero quiero acotar algo más a lo que usted señaló, pero después de escucharle a la opinión, digamos, del doctor Galeano Perrone en relación con las decisiones del CONES, sustentaban las resoluciones 166 para la clausura de las carreras y de las filiales de las universidades. Bueno, yo suscribo totalmente, me parece muy oportuna y muy precisa las opiniones del doctor Juan Carlos Mendonca. Suscribo totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo de que ellos han atribuido facultades que la ley nunca les dio, ¿verdad? No vale enumerar por el respeto a la teleaudiencia, pero ellos se atribuyeron y no siguieron el principio que no constitucional de lo que la ley no le da facultad. Ellos no pueden crear facultades como ellos se crearon. Ahora, también es muy importante la intervención del doctor Pavón en el sentido que nosotros tenemos que preservar la educación superior, pero no, tenemos que hacerlo con prudencia, con discreción, no castigando, porque la gente dice, bueno, la universidad tal, pero muchas veces nosotros no entendemos el estrato social que mucha gente viene, porque trabaja de mañana a tarde y las universidades son algunas universidades privadas, no todas, pero algunas universidades son espacios para nuestros jóvenes que quieren tener una aspiración, gente que son empleados del Ministerio de Salud Pública, gente que tiene trabajo. De manera que lo que yo critico son dos cosas, doctor Francisco. Uno, el tema de que hay una ilegalidad y que la Sala Constitucional, desde el momento que admitió que hay una admisión en la inconstitucionalidad, en la Sala Constitucional, lógicamente, estamos hablando y probablemente se va a ratificar esta resolución de declarar inconstitucional. Y por otro lado, lo que apuntamos nosotros en una investigación que hemos realizado es de que muchas resoluciones, el 70% de las resoluciones son beneficiarios los que son los directivos del CONES. Es decir, la Universidad Nacional Itapúa, cuyo rector es Delgado González, la Universidad Iberoamericana, cuya vicepresidenta es Sani, y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, cuyo secretario es el padre Narciso Velázquez. Entonces, esa parte, en ningún momento el acta dice, pide permiso porque se va a tratar el tema de la Universidad Juan Pérez. No, ellos intervienen y ellos resuelven, lo cual significa que hay prevaricato y que hay una situación violatoria. Pero yo coincido con el doctor Pavón que tenemos que ayudar, pero para tal efecto tiene que ser prudente la situación. Bueno, es una coincidencia que la última intervención fue la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, que se hizo con un apresuramiento terrible, y es más, quienes están observando las facultades cuestionadas, por ejemplo en el área de salud, que yo comparto con el doctor Pavón, no son médicos, sino son economistas, son abogados, gente que no conoce la materia. Entonces ahí es donde hay que ser serio
y donde el CONES tiene que asumir ese rol que la ley le ha dado. Eso es como una primera tanda. Sí, tengo que cumplir con mis anunciantes antes de escuchar la intervención de los panelistas, simplemente haciendo la siguiente acotación. En realidad desconozco yo esa reglamentación del Consejo de Universidades respecto del control de las carreras de salud, porque la resolución 166 no hace mención al reglamento del Consejo de Universidades, sino a la ley 2529, que otorgaba facultades a las universidades a crear sus carreras y a crear sus unidades académicas, es decir, creación de facultades, de filiales y de carreras. Entonces lo que contiene básicamente la resolución 166 y que hoy hace el control el CONES es respecto de si esas carreras fueron implementadas entre 2006 y 2010, que fue el periodo de vigencia de la ley 2529. Pero ¿en qué parte de la ley 4995 dice que ese es un trabajo y una facultad del órgano rector de la educación superior, que es el CONES? A esa pregunta y otras respondemos a la vuelta de la pausa. Decíamos que hay bastante cuestionamientos de las decisiones del CONES sustentado en la resolución 166 y ahí hay algunos puntos, digo bien, que hay que aclarar, pero antes quiero escuchar algunas opiniones, sobre todo del entrevistado y de los dos invitados por parte de los panelistas. Bueno, en primer lugar, Francisco, me parece interesante colocar aquí los elementos legales que efectivamente tienen que ver con un análisis más riguroso de la documentación y justamente también de generar un proceso de llamado a atención si es que efectivamente nos estamos atribuyendo facultades que no corresponden, ¿verdad? O sea, las instancias se crean para cumplir cierto rol, no para seguir inventando más funciones de las que establece la propia ley. Pero yo quería hacer hincapié, más allá de lo legal, en la legitimidad del proceso del CONES. O sea, la legitimidad que tiene que ver con la representatividad que hoy cuenta el CONES de todo el ámbito de la educación superior, los mecanismos de elección de las personas que hoy ocupan ese lugar, porque sin lugar a dudas, y en eso coincido con nuestros panelistas, la ley 4995 fue un gran avance. Claro que hay que modificar, hay que hacer ajustes, hay que revisar, pero el espíritu inicial era crear instancias que permitan colocar sobre la mesa la discusión del control en la educación superior, lo cual no significa desconocer conquistas históricas, como por ejemplo la autonomía universitaria, que con todo lo que costó lograr la autonomía universitaria no podemos dar un paso atrás. Y ahí es donde creo que la legitimidad de las medidas que está tomando el CONES son justamente las más cuestionadas, o sea, en el sentido de que genera cierta suspicacia la forma en que actúa el CONES con algunas instituciones y con otras hace la vista gorda, genera suspicacia el proceso acelerado en relación a algunas instituciones, mientras con otras sencillamente son mucho más lentos en cuanto a los procedimientos. Entonces yo quisiera también colocar el factor de legitimidad en términos de hasta dónde uno como miembro de la sociedad puede decir, bueno, estamos en buenas manos cuando el CONES interviene. Yo diría una cosa más, Francisco, en relación al tema de lo que Karina plantea sobre la legitimidad, sumaría la cuestión de la transparencia, ¿verdad? Y en este espacio, desde que me ha tocado intervenir, insistí mucho en la cuestión de la ley 5282, o sea, utilizar esa herramienta para conocer internamente dentro de un órgano como el que estamos debatiendo el día de hoy, que es el CONES, que tiene prácticas muy oscuras, poco transparentes, situaciones en realidad que siempre dejan a la suspicacia y a que la gente se pregunte qué hay detrás de todo eso. O sea, si mejoran procesos de transparencia, si hacen que los mecanismos sean mucho más participativos, si hacen una rendición de cuentas cada cierto tiempo de su gestión y de su actuar, en cierta manera creo que eso puede ayudar bastante a mejorar. Y lo otro que también creo que tenemos que plantear un poco en el debate del día de hoy es un poco la pregunta inicial que estabas haciendo, Francisco. ¿Quién controla al CONES? Y creo que también se da mucho de eso en varias instituciones
de nuestro país. O sea, son instituciones que se crean, pero que definitivamente no se sabe de quiénes controlan esas instituciones en ese sentido. Y venía pensando justamente en relación a ese tema, las universidades, ¿quiénes las aprueban en nuestro país? Las aprueban el Congreso, ¿verdad? Son evaluadas o en cierta manera fiscalizadas por el CONES. ¿Y quién entrega el título? El Ministerio de Educación. O sea, es toda una suerte de yaboray, como se diría en paraguayo, que yo creo que también nos lleva a esta situación en particular, que nos lleva al debate y que tenemos que, en cierta manera, buscarle una solución, Francisco. Sí, yo había quedado en aclarar algunos puntos sin entrar en demasiado tecnicismo, porque no es un programa básicamente para abogados, Visión País, pero es importante también los tecnicismos para poder, de alguna manera, comprender acabadamente los planteamientos que hacemos, porque cuando la gente me encuentra en la calle, habla de que nuestro programa es bastante didáctico, que aprende. Entonces, en ese contexto quiero aclarar algunas cuestiones. La resolución 166, doctor Víctor Pavón, básicamente, sobre todo las decisiones del CONE que hacen a la clausura de las carreras y las filiales, lo que pone en tela de juicio es la modificación de la 136 que lleva la numeración 2529. Y en la ley 2529 la figura es la creación de la carrera y la creación de las unidades académicas. En la ley 2529 que le faculta a las universidades a crear sin ninguna otra instancia, ¿no? Entonces, en la ley 2529 que le facultó, reitero, a las universidades a crear carreras y a crear facultades y filiales, no está la figura de la implementación efectiva. Esa es una figura que crea la resolución 166 del CONES. ¿Cuál es su opinión jurídica en relación con esa figura de la implementación efectiva, doctor? Voy a explicar sucintamente, porque este es un programa, Francisco, educativo. Así Y mismo. creo que vale la pena, porque más que una cuestión jurídica, es una cuestión casi de sentido común. Y dice básicamente el artículo 24 y lo relacionado a la resolución 166. Las carreras de grado, programa de posgrado que hayan sido efectivamente implementadas y puestas en funcionamiento son legales y de pleno derecho. Obviamente, si la carrera fue aprobada, su programa, su sede y filial por la ley 2529, eso es suficiente. No es necesario que le pidan la implementación. En eso estamos de acuerdo y yo he sido crítico de eso. Sin embargo, aquí hay que señalar lo siguiente. La ley 4995 establece lo siguiente. El artículo 94. Todas las disposiciones emanadas del Consejo de Universidades durante la vigencia de la ley 136 de universidades quedarán vigentes. Eso dice la ley 4995. Sí. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere especialmente a una resolución que se denomina el acta número 67, por el cual incluye también esta acta o este documento del Consejo de Universidades a la ley 2529. O sea, con la ley 2529 ciertamente no se requería el dictamen vinculante, en este caso del mismo Consejo. Pero hay una excepción, y la excepción es esto que dice acá y que está avalado por la propia ley. Establecer que las filiales de universidades que impartan las carreras de medicina, odontología, química, veterinaria o cualquier otra carrera habilitada por el Consejo de Universidades, que a razón de su especialidad debiera contar con infraestructura apropiada en las filiales para la enseñanza de las mismas, acrediten la existencia ante el Consejo de Universidades. Pero ¿Eso qué quiere decir? Perdón, doctor, habilitada por el Consejo de Universidades. Habilitada por el Consejo de Universidades. La ley 2529 le sacó esa facultad al Consejo de Pero Universidades. muchas carreras, este documento que establece justamente esta particularidad en cuanto se refiere a las carreras de salud, no está derogada. ¿Eso qué quiere decir? Que las carreras de salud tienen que presentar la cuestión de infraestructura, la cuestión relacionada a docentes, malla curricular y todo lo relacionado especialmente a lo que se denomina la cuestión de proyecto educativo. Eso es lo que está pidiendo la ley. Por eso es que en la ley también, la ley 4995, y aquí yo sí estoy de acuerdo, en otros vuelvo a aclarar que tenemos que modificar algunas cosas,
Pero acá dice, las instituciones de educación superior en funcionamiento, al entrar en vigencia la presente ley, tendrán un plazo de 2 años para realizar sus respectivas adecuaciones. ¿Eso qué significa? Si una carrera o una universidad con carrera de salud no contaba con la autorización correspondiente del Consejo de Universidades, y me estoy refiriendo que incluye a la Ley 136 y a la Ley también 2529, requería al Consejo de Universidades. Pero la Ley 2529... La infraestructura necesitaba proyecto educativo. Pero le sacó toda facultad la Ley 2529 al Consejo de Universidades. En las carreras de salud no. En las carreras de salud. No, en la ley 2529 en la ley se estableció que las carreras de salud requerían de un tratamiento especial. ¿En la ley 2529 no? Sí, está. No está. Vamos a recurrir en el próximo bloque a la ley 2529 porque yo creo que es importante, más que nada por nuestro programa. Por supuesto. Quiero que quede bien claro esto. Nosotros de Visión País no es que estemos defendiendo que las universidades no sean verificadas por los órganos de control sus carreras de salud. Todo lo contrario. O sea, la manera como se procede es porque el CONES no tiene ninguna facultad legal para hacer esa verificación o para hacer esa evaluación. La tiene la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior a través de la Ley 2072, que establece como órgano rector estatal de evaluar y certificar la calidad de la educación. La facultad del CONES está bien establecida en la Ley 4995. Eso es lo que hoy estamos objetando. Es decir, que el órgano actúe conforme a lo que la ley le faculta. Doctor Galeano Perrone, usted estuvo dirigiendo una investigación, por cierto, muy interesante, y aquí tenemos justamente nuestra mesa de trabajo, por la Asociación Paraguaya de Ciencia Política, investigación y análisis realizada sobre las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Educación Superior en el periodo 2014-2016. De alguna manera ya adelantó que el caso de los proyectos dictaminados para la creación de carreras de las universidades, de los miembros del Consejo Ejecutivo del CONES, que es el rector actual de la Universidad Nacional de Itapúa, el ingeniero Legardo González, la rectora propietaria de la Universidad Iberoamericana, la doctora Sani Romero de Velázquez, y el secretario de dicho Consejo Ejecutivo, el presbítero Narciso Velázquez, actual rector de la Universidad Católica. Pero ¿qué otras cuestiones podemos mencionar como resultado de esta investigación y que ustedes consideraban como una irregularidad? Bueno, el tema, como no queremos cansarle a la audiencia, pero lo que vemos es que el 70% de las resoluciones del Consejo fueron estas universidades fueron favorecidas. ¿Cuánto por ciento, perdón? 70%. 70%. 70%. Lo cual significa que lo que más nos preocupa ahí y donde hacemos hincapié es de que en ningún momento ninguno de ellos se inhibió para tratar, resolvieron sus propias cuestiones. Y Delgardo González resolvió cuestiones de la Universidad Nacional de Itapúa estando él presente y firmando él la resolución. En ningún momento dijo, bueno, me voy a inhibir, se trata de la universidad, me tengo que levantar, tengo que hablar, como yo he visto en muchos tribunales que se hace. Él no. Nadie de ellos se levantó. Y entonces esto hace, como dijo muy bien el señor Fernández, uno de los panelistas, no queda el CONES como algo transparente. Nadie, yo creo que el doctor Pavón y todos los que estamos acá coincidimos que fue una resolución oportuna, que el CONES es una instancia muy oportuna, pero que empezó, como también señaló usted muy bien, a empezar una confusión. De repente la gente pregunta, ¿cuál es lo que es la función de la ANEAE? ¿Cuál es lo que es la función del CONES? ¿Cuál es la función del Viceministerio de Educación Superior? El Viceministerio, sí, de Educación Superior. Y hay una respuesta. La nueva ley que nadie todavía tocó, la nueva ley orgánica del Ministerio de Educación, le da la facultad al Ministerio de Educación otra vez de ser la rectora, un principio constitucional, de la educación del Paraguay. Y dice en esa ley algo muy interesante, que el CONES pasa a ser un órgano asesor del Ministerio de Educación. Y si quiero ser malo o quiero ser extensivo en mi interpretación, el CONES con esa ley prácticamente podemos discutir, no es el momento, que ha desaparecido y pasa a ser un órgano consultor del Ministerio de Educación. Imagínense con qué planteamiento vamos a ir a la pausa. Pero en el interín de la pausa, vamos a ver lo que dice la ley 2529
No para que nosotros entremos a rebatir con el doctor Pavón, sino al solo efecto de aclarar a nuestra audiencia. Brevísima pausa. Antes de ir a la pausa, dijimos que en este bloque sobre todo queremos aclarar cuál es la facultad otorgada por la ley 2529 a las universidades. Si las universidades requerían de algún tipo de intervención en aquel entonces del órgano rector, que fue el Consejo de Universidades o no. Y ahí había una pequeña discrepancia con el doctor Víctor Pavón, que queremos aprovechar ahora brevemente para poder aclarar. Usted hablaba de una reglamentación del Consejo de Universidades en esa ley 2529. Reglamentación y una ley. Pero para ser más precisos allí, doctor Francisco, es importante, yo no me estoy refiriendo a la intervención, sino me estoy refiriendo a la aprobación que requería del Consejo de Universidades. Por eso es que la ley 4.995 estableció de manera clara que las disposiciones contenidas, que ya había leído en el anterior bloque, son absolutamente válidas y rigen todavía en el Paraguay. Así mismo. Y en cuanto se refiere a la ley 2529, y en cuanto es particularmente a aquellas carreras de las cuales estábamos hablando, la ley dice así: las universidades, tanto públicas, me estoy refiriendo a la 2529, sí, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas previo dictamen del Consejo de Universidades. Para la creación. Eso sabemos perfectamente que se modificó con esta ley porque sí, antes se requería que tenga dictamen vinculante, ahora ya sí, no se requería el dictamen vinculante, sí, ante el cual deberán ser acreditados los siguientes requisitos mínimos. Sí. Estamos hablando de la ley. Sí. A. Elevar los estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad. Sí. B. Poseer instalaciones físicas requeridas para el eficiente funcionamiento de las entidades pedagógicas y de investigación. C. Disponer los recursos humanos calificados para el cumplimiento de sus fines. Claro, o sea, pero, hay tres elementos allí, doctor, que la ley exige. Perfecto, para la creación de la universidad. No. Te vuelvo a leer, previo dictamen, elevar los estatutos que requieren el funcionamiento de la entidad. ¿Pero a qué se refiere? Para la creación de la universidad. Pero te voy a leer el inciso B. Sí. Poseer instalaciones físicas requeridas para el eficiente funcionamiento de las unidades pedagógicas. Claro, en el proceso de creación. ¿A qué se refiere unidades pedagógicas? A las unidades pedagógicas se refiere a aquellas facultades, sí, carreras, filiales, que obviamente requerían la autorización del Consejo de Universidades. Para la creación de la universidad. Pero permitime, doctor. Para las unidades pedagógicas dice la ley. Claro, pero para la creación, permitime nomás porque es importante aclarar. Está ahí subrayado. Esto que está diciendo justamente el doctor Víctor Pavón, dice, comienza el artículo diciendo las universidades, tanto públicas, serán creadas por ley. El artículo se refiere a la creación. Sin embargo, cuando la universidad ya está creada, el artículo que se aplica de la ley 2529 es justamente el artículo 5 que dice: la autonomía reconocida por esta ley a las universidades implica fundamentalmente la libertad para fijar sus objetivos y metas, sus planes y programas de estudios, de investigación y de servicio a la colectividad, crear unidades académicas o carreras, elegir sus autoridades democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus fondos y relacionarse con otras instituciones similares. Sí. El artículo 4 que dice que se refiere a elevar estatutos por ser instalaciones físicas, se refiere al proyecto de creación de la universidad, no ya las universidades que han sido creadas y que solamente se refiere a la creación de las carreras, no de la institución como universidad. Y la resolución 166 en la que se apoya el CONES para crear la figura de la implementación efectiva, hace referencia a este artículo donde el concepto de autonomía le faculta a la universidad crear sus carreras y sus unidades académicas sin ninguna instancia. Así decía la ley. Podemos compartir, no podemos compartir. Es otro tema que podemos debatir en otro programa. Pero no hay ninguna condición aquí en la ley 2529. Y esa condición crea ahora, a través de la resolución 166, el CONES.
Sin Por que eso la la Sala sin que Constitucional le dé facultades. otorga la medida cautelar. No le dio facultad de la ley. No, Lógico. la medida cautelar es una medida que tenía que resolución darla. que quitó al aire. Acá hay que ser bien estrictos y serios, me parece, ¿verdad? Yo he escrito en un seminario internacional organizado por la PUC las modificaciones, probables modificaciones, que a mi criterio deben hacerse a la Ley 4.995 y obviamente a la Resolución 166. Sí. Pero acá nosotros estamos hablando de otra cuestión. Nosotros estamos hablando acá de la cuestión relacionada a las carreras que de alguna manera no están cumpliendo con ciertos requisitos. ¿Por qué se estableció esto? Porque sencillamente, en cuanto se refiere a ciertas carreras que están afectando en particular a la salud, esto era sencillamente una suerte de concurso absoluto para ofrecer cualquier tipo de carrera a expensas de las necesidades de la gente y de la gente más pobre. Me he reunido con muchos alumnos que lastimosamente ahora tienen sus carreras cerradas y ellos después te comentan que lamentablemente muchos de esos institutos y universidades no contaban con los rigores básicos. No estoy ni siquiera hablando del tema de la calidad, lo que establece la ley 2072. Ya cité el ejemplo muy concreto. Nosotros nos reuníamos, me decía la gente, nos reuníamos los sábados y nuestra práctica consistía en tomarnos la presión entre nosotros durante 3 o 4 meses. Perfecto, Eso doctor. no es conducente. Perfecto. Por eso Pero es que eso se no- necesita, Francisco, Sí. se necesita un órgano que establezca Totalmente las de reglas. acuerdo. De que hay que modificar Totalmente algunas de acuerdo. cuestiones hay que Totalmente modificar. de acuerdo. Lo que acá hablamos es que no puede existir una absoluta liberalidad. Conste que yo por mi pensamiento me considero un liberal en mis ideas. Creo que las regulaciones establecidas son necesarias, pero estas regulaciones tienen que precautelar, número uno, la autonomía de la universidad, en la cual yo soy un férreo defensor y también lo he escrito en varias ocasiones. Pero en cuanto se refiere en particular a las carreras de salud, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos jugando con la salud de nuestros hijos, de nuestras familias y obviamente en este caso del ser humano. No Permitime. podemos engañarnos Sí, con pero, eso. Pero permitime aclarar lo siguiente, doctor Víctor Pavón. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo son con las arbitrariedades cometidas por ciertos organismos. Porque si el problema es la calidad de la carrera, está el órgano rector que es la ANEAES. Es decir, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que hay una disposición legal, la Ley 2072, que le faculta a este organismo, no al CONES. O sea, evidentemente cualquiera de los que estamos aquí, camarógrafos, panelistas, invitados, conductor o nuestros parientes, nuestros amigos, puede terminar en manos de estos estudiantes que se están formando en las carreras del área de salud y cuya formación, entre comillas, es de dudosa calidad. Por supuesto que como sociedad tenemos que ser responsables. Lo que sí también tenemos que ser suficientemente responsables en ser respetuosos de la ley. En este país, en la época de la dictadura, mucha gente dio su vida para que se cumpla la ley. Entonces, es contra la arbitrariedad. Hoy sí ponemos en perspectiva Misión País. Es la arbitrariedad, el resto estamos de acuerdo. Pero ¿sabe qué doctor? está pasando, doctor Francisco? Nosotros podemos criticar la ley y la crítica, que es una cuestión obviamente inmanente del sistema de las sociedades libres, no así en los sistemas dictatoriales, es bueno que suceda y para eso estamos aquí justamente y tu programa está contribuyendo. Sin embargo, no puede ser una arbitrariedad así de decirlo de una manera tan genérica cuando el CONES, por la ley tiene que ser mejorada, pero el CONES tiene un documento que lo respalda y acá dice clausurar las filiales y carreras de la universidad. La ley dice, e institutos superiores, por resolución de la mayoría absoluta de 2/3, previa comprobación en debido proceso de las causas alegadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el CONES está facultado proceso. y por sobre todas las cosas, no es que está solamente facultado, está obligada por la ley. Claro. Sí, pero porque previo justamente proceso. si no cumpliera, Pero bajo el previo ciertas proceso. condiciones, ¿Y qué doctor. proceso ¿Y cuál se es el hizo? proceso que se le dio? Permitime, Y el proceso está permitime. aquí, Francisco, cuando Claro, dice la sí. ley 4.995 en su artículo, si me permitís, en el artículo Sí. 93 dice, Sí, por favor. las IES, Sí. Institutos de Educación Superior, en funcionamiento al entrar en vigencia la presente ley, Sí. tendrán un plazo de 2 años para realizar Sí. las adecuaciones
a las exigencias de esta normativa. Perfecto. Por lo tanto, La si en resolución- 2 años una universidad no pudo establecer lo que establece la ley, Sí. es obvio que el CONES, cuando recibe eso, tiene que actuar de alguna manera. No puede ser que el CONES, aún con las carencias presupuestarias, tenga que tener una actitud pasiva. Estamos ante una cuestión fundamental de carácter de salud. Permitime ahora, si me escuchás, 2 cosas. Establecida en la ley, dice 4995. Establecida en la ley. La resolución 166 hace referencia a otra ley, la 2529. O sea, es en forma retroactiva. 1. Las causales de intervención están establecidas claramente en la ley 4995 de Educación Superior. Sí. Ustedes saben, audiencia, invitados, panelistas, que el CONES solicitó informes a 2 universidades que clausuró carreras y filiales, se sometió a un análisis. El informe escrito presentado por estas 2 universidades generó dudas, ese informe por escrito, y ese fue motivo suficiente para clausurar carreras y clausurar filiales. No se constituye, hasta hoy, y te doy nombres, hasta hoy un solo miembro del CONES no se constituyó en la Universidad Autónoma del Sur. 10.000 estudiantes quedaron de la noche a la mañana, digamos, en la calle. ¿Por qué, si había alguna duda, no se instalaron allá para ver si realmente existe desprolijidad o no existe desprolijidad? Si los laboratorios que están vinculados con carreras del área de salud tienen equipamientos mínimos en su proceso de formación. No se hace. Entonces se instala la sospecha y la duda, doctor Pavón, Previo doctor proceso, Galeano pero- Perrone. pero Previo eso, doctor, proceso, dice la ley. Pero eso, doctor, Nunca hubo. porque de lo que estás hablando y está bien, estoy de acuerdo contigo. Esa es una cuestión procedimental que debe ser mejorada. Claro. A lo que yo voy es a otra cosa. A lo Sí, que yo doctor. voy es que hoy la ley, que vuelvo a repetir, requiere de ser modificada, igual que la resolución 166, establece unos parámetros que deben ser respetados. Sí. Si nosotros no respetamos lo que está en la ley, estos señores se van a convertir sencillamente en la ley de la selva, en la ley del más fuerte. Por supuesto. Podrá el CONES, y yo he sido crítico y lo he dicho en la misma APUP, tiene inconvenientes. Es más, el CONES, si no hace lo que se denomina el gobierno electrónico, durante que los expedientes entren por un sistema virtual, es decir, del gobierno electrónico, esto se va a estancar y va a ser peor. Pero en cuanto se refiere al tema de la intervención y de las clausuras, existen elementos que dan pie para lo que el CONES estableció. Siempre y cuando se ajuste a la ley. No será, y está establecido en la ley. Pero te estoy explicando, doctor Te voy a Pavón, leer, cuál doctor, fue la decisión del artículo, CONES. el artículo 87, inciso A, causales de la Sí, intervención, sí. el incumplimiento reiterado de las normas de esta ley, así como la exigencia para su creación y la autorización de su funcionamiento y todas aquellas disposiciones que dicte el Consejo Nacional de Educación Superior CONES en el ejercicio de sus atribuciones. Que dite ¿Qué en el quiere? marco de la ley. Pero de la esa ley. es una cuestión que se tiene que dirimir en la Corte Suprema. Perfecto. Porque por eso Y está la Corte lo que se pronunció otorgando la medida por eso, cautelar. por eso está lo que se llama la acción de inconstitucionalidad, Claro, el recurso de inconstitucionalidad. exactamente. Pero aquí, de acuerdo a lo que dice la ley, están dadas las condiciones. Y cuando está en juego la vida de las personas, tenemos que ser muy celosos de esta cuestión. Caso contrario, señores, en cualquier momento, en un sanatorio público o privado, le van a estar contratando a enfermeros o especialistas y por no saber, ni siquiera saber tomar la presión o sacar la sangre, le van a matar a esa persona y la demanda, ojalá que nunca ocurra, se va a ir no solamente contra ese sanatorio, sino contra los dueños de las universidades y contra el mismo CONES. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho constitucional, el derecho a la vida, a la salud es fundamental y eso hay que precautelar. Bien, lastimosamente se me fue el tiempo, pero antes de ir a la pausa y cumplir con mis anunciantes y despedir a mis invitados, ¿qué pasa cuando viola la ley las universidades? Está establecida. Y si viola la ley el órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Y ojo, que en nombre simplemente de garantizar la vida y de dudas y sospechas, reitero, yo no defiendo aquí, si un dueño de universidades
tiene que estar en las cárceles, se le tiene que demandar, que se le demande y que se le envíe a la cárcel, pero dentro del debido proceso. Porque si no, entonces el pobre por ser pobre es sospechoso y entonces ya es aprehendido. O sea, a mí me asusta las concepciones ideológicas muchas veces que hay detrás de ciertas decisiones que ni se ajusta al Estado de Derecho y menos a lo que implica una república. Muchísimas gracias, doctor Galeano Perrone. Muchas gracias, no hace la última vez que le tenemos ni a usted. Muchas gracias, doctor Pavón, también por colaborar en el análisis. Bueno, la próxima les prometo que van a hablar más a los panelistas. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión del programa. La legalidad de la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior fue el tema de análisis. Quiero aclarar lo siguiente en esta conclusión. Evidentemente que la ley 2529 que rigió del 2006 al 2010, donde le facultaba justamente esta disposición legal, a crear a cada universidad su carrera, su facultad, sus filiales sin ninguna instancia, no está bien. Evidentemente se le fue la mano a los legisladores en ese momento, porque tiene que haber algún tipo de organismo que pudiera verificar la infraestructura adecuada de las carreras, sobre todo las del área de salud, que siempre son muy sensibles. Si este organismo rector, que finalmente se conforma con la Ley 4995 de Educación Superior, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES, quiere de alguna manera solucionar ese problema, ese inconveniente, yo considero que en realidad se tiene que dar participación a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, insistimos con esto, porque es el órgano rector de evaluar y certificar la calidad de la educación. ¿Qué es lo que se duda? Se duda de la calidad precisamente de las carreras del área de salud. Por tanto, ese órgano rector tiene que acompañar al CONES, porque el CONES no tiene facultades legales para hacer lo que está haciendo, que es evaluar justamente la calidad de las carreras porque tienen sospecha acerca precisamente de su excelencia. Por tanto, lo que cuestionamos desde Visión País es la arbitrariedad con la que actúa este órgano rector. No se trata de satanizar al CONES, se trata de consolidar este órgano rector. Se trata de que este órgano rector se enmarque sus decisiones dentro de lo que establecen las disposiciones constitucionales y legales. Esta es la manera en que en el marco de un Estado de Derecho se consolidan las instituciones. El CONES como una institución, como un órgano rector de la educación superior y las instituciones universitarias como instituciones formadora de profesionales. Por tanto, esto es lo que está en tela de juicio bajo sospecha. Esperamos que realmente el CONES actúe con mayor transparencia, con honestidad y toda esta sospecha de los que están ahí y deciden la clausura de las carreras y los alumnos terminan en sus universidades, estos, reitero, miembros del CONES, cuyos estudiantes quedaron de la noche a la mañana en la calle por sus decisiones, terminaron en sus universidades, alguna vez den explicación a la opinión pública. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, 9ª temporada. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.